Y en este contexto afirma: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. En fin, yo no quisiera ponerme en la piel de los discípulos, pero me da la sensación que no se enteraron de nada, ¿no? Por eso, si la gloria de Dios es la manifestación visible de su amor por nosotros, a renglón seguido les da un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Como diciendo: lo que yo he hecho por vosotros en la cruz, hacedlo también vosotros, amándoos como yo os he amado. Y por eso Jesús nos dice, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Este es el signo distintivo de nosotros los cristianos, el distintivo por el cual nos reconocerán como cristianos. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Estamos en el contexto de la última cena, en la que Jesús ha instituido el sacramento de la Eucaristía, anticipando así sacramentalmente su pasión, muerte y resurrección. Y en este contexto afirma: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. En fin, yo no quisiera ponerme en la piel de los discípulos, pero me da la sensación que no se enteraron de nada, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Además, parece un trabalenguas y a primera vista no parece fácil intentar comprender qué es lo que está diciendo, ¿no? Jesús. Pero para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿pero qué es la gloria de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la gloria de Dios? Pues cuando hablamos de la gloria de Dios nos referimos a la manifestación de la grandeza y el esplendor de Dios, de su poder y de su majestad. Por eso, y empezando por el final de esta frase, cuando Jesús afirma en futuro, en tiempo futuro, que Dios lo glorificará, cuando Jesús dijo esto, los judíos entendían, y eso esperaban, que Dios revestiría al Mesías prometido de un poder y una gloria humanas con el fin de instaurar un mesianismo terreno y un dominio político
sobre los demás pueblos y naciones de la tierra. Pero cuando Jesús afirma que Dios lo glorificará, se está refiriendo a su resurrección, con la que Dios, su Padre, le concederá la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Y es que con su resurrección ejerce y se manifiesta el verdadero poder de Dios, su gloria, que es el poder de Dios que vence para siempre el poder del pecado y de la muerte. Y es que el verdadero poder de Dios es el amor en mayúsculas, ese amor que con la resurrección vence el mal del mundo, es ese amor en mayúsculas que ni todo el mal del mundo, ni todos los pecados del mundo, ni incluso la muerte, ha sido capaz de apagar ese amor. Y por eso ha resucitado, porque ese amor en mayúsculas es el verdadero poder de Dios, su gloria, que está por encima de todo el poder del pecado, del mal y de la muerte y del diablo. Pero este amor en mayúsculas ya se manifiesta en la cruz antes de que tenga lugar la resurrección. Por eso Jesús, antes de hablar en tiempo futuro de que Dios lo glorificará, aludiendo a su resurrección, al principio de la frase, en tiempo presente, dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su pasión, porque ya en la cruz manifiesta su gloria, es decir, su poder, el poder de su amor, revelando plenamente el rostro de Dios amor. Por eso habla de que ahora es glorificado el Hijo del Hombre, justo cuando Judas, hemos escuchado, ha salido del cenáculo, se haya marchado del cenáculo, porque es cuando lo va a traicionar y lo va a entregar a las autoridades religiosas para que lo crucifiquen. Y precisamente será en la cruz donde Jesús dará a conocer su gloria, es decir, el poder de su amor por nosotros. Y continúa diciendo: y Dios es glorificado en Él. Y Dios es glorificado en Jesús por su plena y total obediencia al Padre, por llevar a cabo la misión reconciliadora a Él confiada, porque en la cruz da a conocer su amor fiel al Padre, cumpliendo hasta el fondo su voluntad, que era la de salvarnos, amándonos hasta el extremo, en una perfecta entrega de amor. Incluso podríamos ir más atrás de la pasión, porque si la gloria de Dios es la manifestación visible de su amor por nosotros, manifestado en Cristo Jesús, nos tendríamos que remontar hasta el nacimiento, porque esa gloria de Dios, que es el amor de Dios en mayúsculas, que ha estado oculto durante toda la eternidad en Dios y que luego estuvo oculto durante 9 meses en el seno de la Virgen, con el nacimiento de Jesús, ese amor en mayúsculas de Dios se ha hecho visible para nosotros los hombres el día en que nació. Por eso el día de Navidad, el día del nacimiento de Jesús, los ángeles, con toda la razón del mundo, cantaron gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por eso, si la gloria de Dios es la manifestación visible de su amor por nosotros, a renglón seguido les da un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Como diciendo: lo que yo he hecho por vosotros en la cruz, hacedlo también vosotros, amándoos como yo os he amado. Pues de esta forma Dios, si Dios ha sido perfectamente glorificado por Cristo, cabeza de la Iglesia, ahora Dios ha de ser glorificado por nosotros, que somos su cuerpo, para que Dios sea perfectamente glorificado por su cabeza y por su cuerpo, por el Cristo total, que es su cabeza y su cuerpo. Y la novedad del mandamiento nuevo está precisamente cuando Jesús dice: como yo
os he amado. Con lo que nos está diciendo que el amor que nos pide a nosotros con que nos amemos es un amor que no está en nuestro corazón. Está en el corazón de Dios, está en el corazón de Jesús. Pero es precisamente a través del bautismo y de la confirmación que el Espíritu Santo nos une a Jesucristo y empezamos a poder participar de ese amor que hay en el corazón de Jesús, una participación en ese amor que llegará a su plenitud en la recepción de la Eucaristía, que contiene en sí todo el amor con el que Jesús se entregó la muerte, todo el amor que había en el corazón de Jesús con el que llevó a dar su vida por nosotros y con el que Dios fue perfectamente glorificado. Y así como es recibiendo todo el amor que había en el corazón de Jesús, recibiendo la Eucaristía, nos transforma hasta poder llegar a amar con el amor con el que Cristo nos ha amado. Por eso Jesús da el mandamiento nuevo del amor justo después de haber instituido la Eucaristía y de que los apóstoles hayan podido recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto es todo el amor que había en su corazón. Por eso, lo de ir a misa no es algo meramente devocional, accesorio, que se puede tomar o dejar a conveniencia, sino que lo de ir a misa y recibir la comunión forma parte de la estructura íntima de nuestro ser cristiano, porque configura radicalmente nuestro ser como cristianos. Lo de ir a misa es esencial para nuestra vida cristiana porque, pues, sin ella y sin recibir la comunión y en la comunión recibir a Cristo con todo el amor que había en su corazón, no lograremos llegar a ese amor, a alcanzar ese amor que Jesús nos pide, el amor con que nos amemos. No podremos llegar a realizar plenamente nuestra vocación al amor, ¿no? Y debe ser algo tan bonito llegar a la plenitud del amor que Jesús nos pide. Por eso impresiona el testimonio de unos mártires del siglo IV que los sorprendieron, los pillaron en casa de uno de ellos celebrando la misa. Y estaba, digamos, penado, estaba bajo pena de muerte por un edicto del entonces emperador romano Diocleciano. Estaba prohibido que los cristianos se reunieran para celebrar la misa. Y ellos, ¿no?, pues desobedecieron y celebraron misa en casa de uno de ellos, pero los pillaron. Y cuando les preguntaron el por qué habían desobedecido el edicto del emperador romano, ¿sabéis qué dijeron? Dejádmelo decirle en latín. Sine dominico non possumus. Sin el domingo no podemos. Es decir, sin ir a misa, que era el día del domingo cuando se reunían para celebrar misa, sin la misa no podemos. Sin la misa no podemos vivir. O sea, impresiona ver cómo hubo unos cristianos, y no solo ellos, sino muchos otros, que murieron mártires, que murieron por ir a misa. Pero, ¿qué es su vida sin la misa? ¿Qué sentido tenía para ellos vivir sin poder recibir a Cristo con todo el amor que había en su corazón en la comunión? ¿Qué sentido tendría? O sea, no es que fuera más importante ir a misa que su propia vida, sino es que lo de ir a misa y recibir la comunión era lo que daba sentido a su misa, a su vida, porque era lo que les permitía alcanzar el amor con el que Cristo pidió que nos amáramos. Y por eso Jesús nos dice, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Este es el signo distintivo de nosotros los cristianos, el distintivo por el cual nos reconocerán como cristianos, no por nuestra humildad, ni por nuestra pobreza,
ni por nuestros grandes sacrificios, que hay que hacerlos y que hay que vivir todas esas virtudes de la humildad, de la pobreza y todas las virtudes. Ni tampoco nos conocerán por los milagros y por los prodigios, sino únicamente nos reconocerán por el amor con que nos amamos. Mirad cómo se aman. Era lo que decía la gente en la época de los primeros cristianos. Y qué bonito sería que también hoy las personas de hoy pudieran decir de nosotros, mirad cómo se aman, que pudieran decir de las personas que vienen a la parroquia, que venimos a misa y comulgamos, pudieran decir, mirad cómo se aman. Qué bonito sería que la gente de hoy pudiera decir de nosotros, mirad cómo se aman. Y así fue con los apóstoles, que eran todos diferentes entre ellos. Todos eran judíos, pero venían de ciudades distintas, de Cafarnaún, de Betsaida, de Caná. Eran de posiciones sociales y económicas diferentes. Me imagino que no era lo mismo lo que ganaba un pescador de lo que ganaba un recaudador de impuestos como Mateo. Y también incluso podríamos decir, con lenguaje de hoy, que tenían ideas políticas distintas. No era lo mismo a uno que lo apodaban el celote, que los celotes era un grupo que incluso recurría a las armas para matar a romanos, a un recaudador de impuestos, más o menos simpatizante de los romanos. Y aún así, porque siguieron a Jesucristo, escucharon su palabra y recibieron la comunión, aun siendo diferentes y sin anular esas diferencias, llegaron a ser por el amor una sola cosa en Cristo. Es bonito ver que el lema del escudo del nuevo Papa es precisamente este, ¿no? En el único Cristo somos uno. Pues como decía San Agustín, en lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad. Y en todo, caridad. Pues pidámosle a la Virgen María, Madre del Amor Hermoso, que por su intercesión y su amor inmaculado lleguemos a la plenitud del amor, glorificando así perfectamente a Dios nuestro Señor.